El otro día me apareció el siguiente vídeo por YouTube, la receta de un sándwich extremadamente raro que llevaban los aristócratas ingleses en sus aventuras por el campo. Y a ver, digamos que la cocina inglesa no tiene muy buena fama. Entre sus platos tradicionales hay tales atrocidades que tuvieron que importar el curry desde India como plato nacional. Pero el sándwich que vamos a ver hoy no tiene tan mala pinta, se me hace incluso apetitoso con estos trozámenes de carne que tiene. Cocinémoslo y veamos si es otra abominación culinaria o si está realmente rico. Este bocata se llama sándwich del tirador. A principios del siglo XX, en la época eduardiana, era comúnmente utilizado por los nobles británicos para llevárselo al campo de caza. Y no me extraña que fuera un plato de aristócratas, porque pocos mortales se molestarían en hacer un bocata con tanta elaboración. Los ingredientes principales de esta preparación son sencillos: un buen pan cabezón que tenga espacio en su interior, champiñones o setas al gusto de cada cual, mostaza, preferiblemente de Dijon, y un par de chalotas o una cebolla. Oh vaya, y carne de res, cómo no. El corte es importante, se necesita algo jugoso, que no quede seco al cocinarlo ni al comerlo frío. De lo más tradicional era utilizar solomillo, ya que es un músculo que la vaca trabaja poco y por lo tanto tiende a ser realmente tierno. Como el sándwich va a ir en pisos, voy a cortarlo por la mitad, y así tendremos dos niveles para montarlo uno encima del otro. Hora de cocinar el solomillo en una sartén precalentada y una gota de aceite. Mirad, a mí el solomillo me gusta vuelta y vuelta, sellado por ambos lados y bien rojo por dentro. Pero esta receta tradicional te pide mantener la carne a temperatura ambiente por muchas horas, y en otros tiempos, para evitar que la carne se pusiera mala, cocinaban el solomillo de más. Me estoy dando cuenta que los trozos siguen siendo demasiado pequeños como para que cubran bien la superficie del pan, así que los saco, les doy un corte para abrirlos y con una rápida pasada por fuego vuelvo a sellarlos. Sí, lo sé, incluso para alguno de vosotros pasado el punto medio sería demasiado crudo, pero aquí es tradición comerlo más rojo y la verdad es que el solomillo agradece estar poco hecho. Pasemos a los demás ingredientes. La base de sabor de un sinfín de platos es la cebolla. En este caso estoy utilizando un par de chalotas. La receta original así lo pide, pero no tendría miedo de sustituirlo por una cebolla. La chalota es de un sabor ligeramente más suave, delicada, con un toque de ajo. No es tan intensa como la cebolla, lo que la hace más versátil en platos finos. Una vez pelada, cortadas tan finas como vuestra técnica y cuchillos permitan, cogemos un trozo de mantequilla, la tiramos sobre la sartén precalentada a fuego medio y para dentro el picadillo. Para desarrollar bien el sabor y sobre todo la textura de cebollas o chalotas, os aconsejo que sea el primer ingrediente que introduzcáis en la sartén. Quedan mucho más tiernas y sientan una base de sabor. 5 minutos a fuego medio, moviendo de vez en cuando, que se doren, y mientras tanto corto los champiñones. Aparte de los estándar, voy a combinarlos con unos cuantos portobello que si no se me van a pasar. De nuevo, cortarlo en cuadraditos tan fino como podáis, aunque aquí los champiñones no tienen pérdida. Si pasas de hacerlo con cuidado, machácalos bien con el cuchillo y no gastes tiempo. Adentro en la sartén, aún a fuego medio. Déjalo cocinar y remueve de vez en cuando hasta que suelten todo su líquido y humedad. Básicamente estáis creando un duxelle, un fondo básico de la cocina francesa que nos ofrece una muy buena textura. Una mezcla de chalota con champiñones y mantequilla, explicado de forma menos elaborada. Una vez noto que ya los champis quieren empezar a tostarse, sazón al gusto y retiro del fuego. Es hora de montar el sándwich. La abrimos con cuidado una boina a nuestra hogaza de pan. Cuidad esta tapa, luego la vamos a necesitar. Con precaución de no destrozar las paredes, vamos a empezar a retirar la miga del pan. Poco a poco y con paciencia, y no te olvides de sacarla de los laterales. Una vez tengamos la cabeza hueca, va a ser hora de cubrir el interior con mostaza. Que no os dé miedo a hacer este paso con las manos, aunque si sois tiquismiquis podríais poneros unos guantes, como no. Lo importante según la receta va a ser recubrir bien toda la miga que nos quede, y por lo tanto tenemos que prestar de nuevo atención a los laterales. Lo siguiente va a ser una sucesiva serie de capas. Después de la mostaza vendrán los champiñones, los cuales tenemos que intentar esparcir lo mejor posible por la superficie. Encima de ellos nuestro primer trozamen de carne. Eso sí, tened cuidado al introducirlo para no romper el pan. Reintroduzco una parte de los jugos que me ha soltado la carne y repetimos. Capa de mostaza, capa de champiñones, de nuevo el trozo de solomillo que nos faltaba y termino cubriéndolo de nuevo con mostaza y champis. Le pongo de nuevo a la tapa o boina y ahora viene la parte divertida. Envuelvo bien el pan, aquí podríais utilizar film de plástico, aunque yo prefiero utilizar papel de hornear. Lo único que tenéis que tener en cuenta es no comprimirlo fuerte para que tenga espacio de moverse. Buscad de los objetos más pesados que tengáis por casa y algo que los nivele, como una bandeja de horno. Aquí va parte de mi menaje de hierro fundido, pesa una barbaridad y para coronar la compresión una sartén de cobre.
A diferencia de otros sándwiches o bocatas que se ponen blandos o pierden textura con el tiempo, teóricamente el sándwich del tirador se vuelve mejor con las horas. Al prensarlo con peso, la carne, los champiñones y los condimentos se absorben en el pan, dándole un sabor más intenso y compacto. Y en general, por lo que he leído, se recomienda dejarlo así durante al menos 6 horas. Pasado ese tiempo, efectivamente vemos que el pan se ha aplastado. Quizás no de la forma más simétrica, pero me muero de ganas de verlo por dentro. Grande, grueso y majestuoso. Un sándwich para conquistarlos a todos. O al menos en apariencia, es imponente. Curiosamente, este sándwich se volvió viral allá por el 2010 cuando el periódico británico The Guardian publicó una receta bastante parecida a la que estoy siguiendo. El redactor incluso tuvo la osadía de mencionar que es el mejor sándwich que existe. La carne, aunque pasada, aún conserva algo de color, y esperemos que con ayuda de la mostaza y los champis no se haga seco en boca. Creo que lo lógico sería partir el sándwich en porciones triangulares, aunque de forma práctica el pan actúa como Tupperware a la hora de transportar el alimento. Su gruesa corteza hace que la comida no se seque o desmorone, lo que lo hacía ideal en las cacerías del pasado. Los cazadores británicos se adentrarían en sus húmedos hayedos en busca de corzos, jabalíes o ciervos. Con intención de probar el bocata en su ecosistema natural, nos hemos adentrado en el bosque para una pequeña expedición. Intentamos andar en silencio en busca del corzo. Están cerca, pero hay mucho arbolado que recorrer. Y en mitad de un descanso decidimos que es hora de retomar energías. Entre cazadores que no quieren salir en cámara y aristócratas de internet, yo creo que es hora de probar este sándwich tan extraño en un lugar apropiado en el bosque. Tiene muy buena pinta. No sé yo. A ver qué tal va la mostaza, vamos a probar. Sabe mucha mostaza, ¿no? Me gusta. Ahora, a la carne igual les falta un poco de sabor, pero es solomillo, ¿eh? ¿Tú qué opinas, Lord Rau? No notas que le falte sabor porque sabe a mostaza. Es contundente, ¿eh? Te comes un par de estos en un día y vas bien, vas bien. ¿Todo me gusta, vos? No suena. ¿Vale? Muy bien. En la mordida tampoco es que sea la más tierna igual. Casi se me desencaja la mandíbula al darle el primer mordisco, pero pues a mí el sabor sí me gusta. Bueno. Tiene lo suyo, tiene lo suyo. Son dos trozámenes de carne también. Yo creo que se puede mejorar y todo. Se me acaba de encender la bombilla al probarlo. Está rico, sí, pero en la cabeza me ha venido una forma de mejorarlo fácilmente. Quiero hacer el sándwich perfecto, uno que os haga sufrir de envidia. No quiero dejar margen de error, y aunque la hogaza anterior estaba buena, esta vez vamos a hacer el pan casero. Mi mujer y yo llevamos tiempo probando diferentes recetas de pan, y cuando tengamos las mejores y más sencillas, no os preocupéis, os la traeré en un vídeo. Lo importante para darle una buena textura crujiente a la hogaza es una buena cacerola. Si es de hierro fundido, mucho mejor. Esto tiene una pinta bestial, y aunque la miga ha quedado algo compacta, da igual, porque la vamos a retirar. Procedemos a seguir los pasos de la receta tradicional. Sacarle la tapa o boina a la hogaza y limpiarle bien toda su miga por dentro. La salsa o relleno, eso sí, va a tener una variación. Empezamos con 4 chalotas picadas bien finas, un buen trozo de mantequilla y para adentro en la sartén a fuego medio. De igual manera introduzco 500 gramos de champiñones, que se cocinen bien, pierdan humedad hasta conseguir la duxelle que hemos mencionado. A mi gusto pocas combinaciones hay mejores que una buena carne y una salsa de setas u hongos con nata. Ahí van 300 mililitros de crema, los cuales voy a reducir a fuego suave. Cuando consigan un buen espesor, salpimentamos y aquí va un pequeño toque para recuperar la esencia de la receta. Algo así como una cucharada de mostaza en grano, con un sabor bien intenso. Remueve bien para ligar todos los ingredientes y esto es una auténtica maravilla. Qué rico está esto. Y he conseguido lo que buscaba con este experimento, porque tenemos la cremosidad de la nata, el sabor de los champiñones y aún ese deje, ese retrogusto de la mostaza tan característico de este sándwich. Pasemos a la carne y como estaréis viendo el corte es completamente diferente. Esto es cadera de vaca, que sin ser una maravilla sigue siendo bastante tierno y tiene buen sabor. A la hora de comprar carne lo mejor es que vayáis al carnicero y le expliquéis bien lo que queréis hacer. Pero yo con este corte he quedado encantado. La carne sigue siendo una lotería. Hay veces en las que tiene muy buen sabor y en otras no es tan intenso. Dicho esto, yo esta vez con el punto me la voy a jugar. La quiero extremadamente jugosa, y teniendo en cuenta que la carne estaba temperada, con un par de minutos por lado debería de ser suficiente. La receta original me pediría meter la carne tal cual, pero creo que luego, en bocados grandes junto al pan, el sándwich no tiene la mejor mordida. Mantendremos las dos capas, pero al estar cortada previamente creo que mejorará bastante. El punto a mi gusto está clavado. Sé que en otros países esto puede verse como crudo, pero aquí se disfruta así.
Y para elevarle el sabor a otro nivel, en la misma sartén, aún caliente porque es hierro fundido, echo mantequilla de nuevo y 4 o 5 dientes de ajos picados para infusionarla. Cuando estos se doren, no toca nada más que derramar este extra de salud y sabor sobre nuestra carne. Aprecio en gran medida el aceite de oliva, pero vaya, en momentos como este la mantequilla viene muy bien. ¡Qué sabor! Sin olvidarnos de aprovechar los ajos y con todos los ingredientes en su punto, pasemos a montar el sándwich. Primera capa con nuestra salsa de champis, que recubra bien toda la superficie por abajo. Lo siguiente es una ida de olla improvisada, pero tenía rúcula a mano para aprovechar y creo que le puede quedar muy bien. Como tercera capa, la carne trinchada, con el beneficio de que ahora podemos distribuir los trozos perfectamente por toda la superficie sin que nos queden huecos vacíos. Repito de nuevo, una capa de champiñones por encima de la carne, una quinta capa de rúcula y coronamos con más carne. En total yo estaré utilizando unos 400-500 gramos de esta cadera y todo lo que sobra se va directo a mi estómago. Un poco más de salsa por arriba, ¿por qué no? Le ponemos la capa, atamos como antes con un papel de horno y es hora de comprimir el pan fuertemente. Ya que el punto de la carne está menos hecho, lo voy a dejar solamente 1 hora a temperatura ambiente, con los objetos más pesados y luego que descanse toda la noche en el frigorífico con un par de sartenes más. Esto puede ser una genialidad o algo horrendo a niveles de ciertas joyas de la gastronomía británica. Estamos a punto de descubrirlo. El pan al menos tiene buena pinta. Abriéndolo por la mitad, nos encontramos todos los ingredientes perfectamente compactados. Y quizás un pelín de sobrante de miga que debería haber quitado mejor. Realmente me muero de ganas por probar este sándwich. Visualmente es un poco más compacto que el anterior, aunque quizás el primero tenía mejor aspecto por los gruesos trozos de solomillo. Pero no me digáis que esto no es apetecible. Veamos, no sé cómo empezar a comerlo. Igual así, vamos a ver. Esto es un 10, gente. Esto es un 10. ¡Qué maravilla! Quizás pueda tener cierta tendencia a ser exagerado, pero creo que sinceramente es el mejor bocata sándwich, algo entre pan y pan que me he comido en mi vida. Siempre se dice que un buen bocata tendría que mejorar los ingredientes que lleva por sí solos. Quizás con el solomillo no ha pasado lo mismo, pero aquí la combinación es perfecta. Incluso le podría haber puesto un poco más de rúcula porque ese crujiente al masticar, ese frescor es realmente agradecido. La carne está muy tierna, no se te hace para nada bola ni chicle, la mordida es perfecta, no como el solomillo que tienes que abrir bien la boca, luego al masticar ese trozo tan grande, un poquito más seco, se dificulta, pero aquí los sabores se integran, la salsa es ligera, no empalaga y aún se nota esa sutileza, esa esencia de la mostaza. Puntos a considerar para cuando hagáis este sándwich, porque tenéis que hacerlo. Esto es una bomba y está riquísimo. La carne intentar dejarla al punto, poco hecha, va a ser mucho más tierna. Y luego al guardarla en el frigorífico no hay riesgo. Y la verdad es que tenía miedo de que estuviese frío y perdiese sabor, pero la verdad es que se come bastante bien así. Y segundo, a mí en este trozo de pan aún me ha quedado miga por quitar por los bordes, intentar quitar lo máximo posible teniendo cuidado, ya que podríamos haber rellenado con más carne y más relleno es más sabor y felicidad. Curiosamente la primera versión es bastante más contundente con un solo trozo, es bastante lleno, pero esto se hace más ligero, quizás porque tenga un poco menos de carne, pero me voy a comer ahora el segundo bien a gusto. Por lo demás, experimento que ha salido perfecto. Me alegro mucho de haber hecho este vídeo. Y sin que se me olvide, si queréis una buena sartén de hierro fundido para cocinar en casa o una buena tabla de roble de madera para cortar, siempre os podéis pasar por mi tienda. Ya como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Agur! Fantasía, maravilla.